Buen día, amada Iglesia. Bienvenidos al Tiempo con Dios. El tema de hoy se denomina el Pacto de la Esperanza y se encuentra basado en el libro de Génesis, en su capítulo 15, versículos del 12 al 21. Veamos una primera parte. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande obscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí nos dice la palabra de Dios que al terminar el día, Dios todavía no había aparecido para caminar entre los pedazos de animales con Abraham. En vez de eso, Dios hizo que cayera un sueño profundo sobre Abraham. Aparentemente, al menos una parte de lo que seguía vino a Abraham en una visión mientras le sobrecogía este sueño profundo. Abraham quería pruebas concretas de Dios, y Dios firmaría el pacto. Pero Abraham también debía saber que no todo le iba a ir bien. Ahora sabía con seguridad algunas noticias no tan agradables. Después de que Dios le dijo a Abraham algunos de los sufrimientos por los cuales sus descendientes iban a pasar, Abraham pudo haber dicho: si eso es lo que va a suceder, yo no quiero tener hijos. Esta fue una bendición un poco complicada, ¿no lo creen? Dios informa a Abraham específicamente acerca de la esclavitud y el sufrimiento que Israel soportaría en Egipto. Aunque la tierra fue dada a Abraham y a los descendientes del pacto, habría este largo periodo de tiempo en el que ellos estarían fuera de la tierra y en aflicción. Hasta después de 4 generaciones no retornaron allí y vinieron con grandes posesiones. Veamos la segunda parte donde se consuma el pacto. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 en adelante: Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aquí podemos ver que mientras Abraham está dormido, o por lo menos adormilado, ve a Dios hacer algo increíble. Dios pasa entre las partes de los animales solo, mientras Abraham miraba desde afuera. Caminando entre los animales sacrificados en la ceremonia del pacto, Dios se representa a sí mismo con 2 emblemas. Uno es un horno humeando y la otra una antorcha de fuego.
El horno humeando nos hace recordar los tiempos en los que el humo o la nube representaban la presencia de Dios. Porque vemos en la palabra, en diversos textos, que nos dice como una columna de nube con Israel en el desierto, como el humo sobre el monte Sinaí, como la nube de la gloria de Dios. Y la antorcha de fuego nos hace recordar la columna de fuego que representa la presencia de Dios y que también lo podemos ver en algunos textos bíblicos, como por ejemplo, como una columna de fuego con Israel en el desierto, como una zarza ardiendo exhibiendo la presencia de Dios ante Moisés, como el fuego del cielo que consumió los sacrificios que agradaron a Dios. Dios, representado por el horno humeando y la antorcha de fuego, pasó entre las partes de los animales solo, mientras Abraham miraba. Dios así mostró que este pacto era un pacto unilateral. Abraham nunca firmó el pacto porque Dios lo firmó por los dos. Así que, hermanos, la seguridad del pacto que Dios hizo con Abraham no está basada en lo que Abraham fuera o hiciera, sino en Dios. El pacto no podía fallar porque Dios no puede fallar. De cierta manera, para establecer su pacto con nosotros, Dios, el Padre, caminó entre los pedazos del cuerpo quebrado y sangriento de Jesús cuando fue crucificado, cuando fue golpeado, abofeteado, escupido, cuando Dios hizo ese sacrificio por nosotros. Y Dios firmó el pacto por Él y por nosotros también. Nosotros entramos en el pacto meramente por fe. Nosotros no hacemos el pacto con Dios. En cierto sentido, al entrar en este pacto, es como si Dios estuviera diciendo: si quiebro mi palabra, que yo sea partido, Dios puso su deidad como confirmación de su juramento a Abraham. Este pacto solo Dios lo firmó. Abraham no disputó con Dios acerca de las condiciones, ni las cláusulas, ni nada, ¿verdad? Dios estableció y Abraham aceptó. Abraham no puede romper un pacto que nunca firmó. Un pacto divino no es un acuerdo mutuo entre dos personas, sino una promesa divina asegurada y que nosotros la tenemos, amada iglesia. Dice: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande que es el Éufrates. Al citar las tierras específicas que los descendientes de Abraham heredarían, Dios muestra claramente el hecho de que no estaba hablando de cosas espirituales. Es una promesa literal, y por ella Israel heredaría una tierra literal. Dios nos entrega a Jesucristo en la cruz del Calvario como su regalo más extraordinario que hoy usted y yo podemos recibir. Nada hay que pueda compararse con semejante bendición. En este capítulo de Génesis se nos revela la gran promesa y bendición de Dios para Abraham y para la humanidad, es decir, para nosotros. Abraham responderá con fe, la fe que justifica. Ante la pregunta de Abraham de cómo el Señor hará todo eso, Dios sella un pacto pasando por el medio de los animales, dando evidencia de que toda esta promesa sería solamente su obra. Y hay una promesa que también todas las personas pueden tomarla hoy, y que es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Porque la simiente de Abraham, que es la descendencia de Abraham, que es Cristo, y es quien nos trae bendiciones. Por eso ese pacto que nosotros hoy tenemos y que somos bendecidos gracias a ese pacto, porque
el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros, por ese pacto. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Gracias, amada Iglesia, por escucharnos. Nos saludamos en la próxima. Que tengan bendecido día.